Desde el paraíso, para todo el mundo, un programa muy diferente, Crónicas. Hoy con grandes invitados y gran tema. Hoy vamos a hablar del Salón Huracán y aquellos bellos bailes. Nuestra gran invitada. Hola, soy Gretel Alvarado y vamos a hablar de cosas muy bonitas. Mi nombre es Ana Patricia Martínez Solano. Fernando Smith, buenas tardes, nuestra audiencia. Marcos Solano para servirles. Don Marcos Solano. Y no podría faltar en este programa, en el Control Master, nuestra amiga Silvia Clos. Buenas tardes, bienvenidos y realmente un invitado de honor en esta tarde de recuerdos de aquellos años en el huracán. Sí, bellos recuerdos, bellas parejas que salieron de ese huracán, ese piso de madera como cuando inició esa casa preciosa. Y con nosotros, nuestro Marcos Solano nos va a contar cómo inició. El huracán sí era el nombre de un equipo de fútbol que teníamos aquí, del barrio de la estación. Debieron de haber traído a alguien del barrio de la estación para que lo hubiera hablado del huracán. Y luego se formó directiva y toda la cuestión. Por cierto, la tía de Julieta era una de las directivas, fue presidenta de todo. A los años pues se cansaron y Juan Soto me buscó a mí y a mi hermano para que si queríamos ver el huracán. Y yo no estoy haciendo nada, solo trabajando en el campo. Está bien, nos metimos a planificar el huracán ya y dejar lo que se estaba haciendo, pero comenzamos a ampliar ya para las bodas y para que traer con grupos. Los primeros fueron los de aquí, ¿verdad? Los que hicimos nosotros, porque la banda azul, la banda, había otros. Los incas y no eran tres. ¿Orocay? ¿Y Orocay? Sí, Orocay. No, nosotros teníamos tres. Sí. Porque luego estuvo la banda azul. Sí, la banda azul. Y entonces en ese tiempo, pues, ya pues, llegó a ir tomando cuerpo el huracán. Y entonces, ese montón de anécdotas que ustedes se llevaron, pues, los primeros bailes los hizo el equipo. Y después, el Huracán Fútbol Club. Sí. Y después la directiva del Huracán Fútbol Club. Luego, ya cuando nosotros lo tomamos, ¿verdad? Se lo compramos al equipo. Ya fue otro concepto. Y ya se comenzó a buscar los grupos nacionales como Martín, aquí estuvimos y muchos grupos, ¿verdad? Pero cuando fuimos trayendo esos tipos, todavía no estábamos preparados en el huracán. El huracán era, ustedes lo vivieron, ¿verdad? Y que una sabía echada de pollirola. Yo tenía sentada en la oficinita de Toño, a Sonia era la que recibía la plata y entonces y yo estaba ahí en la puerta. La lámpara era Sonia, me la daba ahí, aquí, y ya, ese es el fuego que tenía, ¿verdad? Y eso fue pasando y ya comenzaron y en los bailes más pesados, pues ya se cobraba. Entonces digo, porque ahí uno sabe de su pueblo que hey, la muchacha es de dónde. No le iban a dar el tata 5 pesos para echar. Entonces yo me abusé en ese tiempo, como yo era así, por todo el mundo, charlatán y todo, pues les digo yo, bueno, la que me da un beso en la mejilla entra, la otra paga. Y todas me dan el beso.
¿verdad? Qué buena anécdota de llamar. Sí. ¿En serio, de veras? Claro, Sí, bien ¿vos qué besuqueado, crees? sí. Sí, Bien besuqueado. Todas. De todo estilo, todo Y tamaño, eso color. quedó porque en esas épocas todavía, nosotros que todavía vivíamos con las carajadas de la cultura de nuestros antepasados, ¿verdad? Ajá. Y entonces pues, éramos cerrados, un poco cerrados de todo. Sí, sí, es que no se sabía. No, bueno, Experiencia. es que nos tenían así. Si aquí eran solo cantinas lo que había para eso. Solo cantina. Y nosotros fuimos los que comenzamos a ayudar para ir sacando el pueblo. Pero se vio que el primer baile, me acuerdo que fue. Pues ya tengo el cassette borrado. A todos nos pasa. Mira, yo creo que fue Marfil que nos reímos porque Isidoro Ajá. y el pequeñillo, ¿cómo se llama? Sati, o Titi. Titi. Ese siempre es muy simpático. Es un Titi Rogers. Ajá. Tipi Roger. Entonces, ya fue un éxito, ¿verdad? Pero de la plata, íbamos a mirar la plata. Pues el negocio es que nosotros saquemos el disco. Claro que lo sacábamos, pero era cualquier caramada porque el huracán no daba más. Estaba lleno de aquella pista, pues, salón de baile que se les pegaban los zapatos de ustedes, ¿verdad? Y era chida. La casa era la casa de Toño y Lola con cuartos y el agua acá Era madera, el piso. lo hicimos nosotros Todo de la madera. porque esa era el garaje de los camiones de Toño. Donde estaban los reservados. Exactamente. Ajá, Que iban reservados. Entonces, ya Iván dice, pues, después me lo pagan. Digo, está bien, ¿qué es? Me dice, no, yo quiero que hagas esto nuevo. Perfecto. Le comenzamos a votar ahí. Juan contrató ahí unos muchachos de aquí y la municipalidad no molestaba en esos tiempos. Mando te hizo el proyecto. Pero ya es nuevo. Sí, el nuevo, Sí, el nuevo. No, la anterior. No. No, eso no. No, La parecía, no. Pero ya vimos que la gente respondió. Y después cuando ya fuimos teniendo los grupillos, pues teníamos 3 grupos y Orocay ya teníamos 4. Pero queríamos porque la gente, los colegas de Cartago, acuérdense que estaban los pavos y ahí en el centro estaba La galera. El hispano estaba. El hispano, la el galera. hispano. La galera de Curridabat. Esa es muy nueva. No, eso, esa época fue como hace como 50 años, no sé. Eran los pavos, el hispano. Sí, porque Marfil acaba de cumplir 50 años. Sí. Pero había un salón también que se quemó en Cartago. Que yo creo que se llamaba La Galera. Que no era No, era la cabaña. La cabaña, sí. La cabaña, sí. Y la cabaña que Sí, estaba pero la basílica. al frente de la De la basílica. Ajá. Pero entonces, de aquí Paraíso comenzó a hacer un boom ya para la cervecería. Esos se encargan, esos son los vinos más grandes de la cervecería. Porque ya, y ellos no es que están molestando, sino es que ellos comunicaban, miren qué buen negocio hay de Calao y del otro. Venía mucha gente de Cartago, Sí, aquí de sí, San claro, Juan, de todo lado. Sí, de todo lado. De todo lado. Si antes dicen, querías buscar una muchacha y andarle Ahora acá. Después salieron muchos casados con... Y muchos descasados ahí ahora. Un buen detalle. Es que se decía que el que venía a Paraíso, aquí se quedaba. El que entra para eso no sale. Sí, y después en el huracán tenía como unas columnas. Ajá. Ah, sí, ¿verdad? Qué lindo. Esas columnas eran Y la decoración era con papel.
de palillo. Sí, se decoraba, Sí, no. ¿se acuerdan, Marco? Se decoraba con papel. Y entonces poníamos papel por todo el Sí, huracán. sí, sí. Muchas grabaciones del liceo fueron ahí. Todavía Esa la primera. ahí está, porque La estructura ahí está, la sí. estructura claro, está ahí, la base está. es. Y luego de eso, pues ya en una época que hubo las desavenencias y entonces nosotros liquidamos. Pero ya nosotros comenzamos con Charrarro y luego nos pasamos aquí La taberna. a Picacho y ahí teníamos como... Pero esa era más reciente, porque antes estaba la taberna, la parte del huracán, Sí. y estaba el paraíso turístico. No, el turístico. Entonces pasábamos de un lugar a otro, ¿verdad? En O sea, los estábamos, descansos. sí, en los descansos, entonces íbamos al huracán y también íbamos al paraíso Sí, sí, turístico. Pero la taberna no fue como cuando hicieron el huracán propiamente, no No, estaba la después, taberna, después, después se hizo. después. Sí. Ah, sí, porque ya la taberna fue muy moderna. Sí, ya la exactamente. taberna, hasta la estructura fue muy moderna. Sí, sí. ¿Verdad? Más Y entonces, moderna, más y moderna. era el rapito de dominguear, porque ya cuando uno iba a la taberna, entonces ya ibas con otro presupuesto y los saloneros te atendían diferente, Ujú. ¿verdad? Y ya uno se mudaba diferente para ir a la taberna. Los marotos, ¿se Sí. acuerdan? Se comunicaba el huracán. Los marotos y Beto Tilapia, José Alemán. Sí. Son los saloneros. Y lo que ibas a comer a la taberna eran papitas fritas, hamburguesas. Como se dice ahora, el presupuesto no da para más. No. Pero a ustedes dejaban ir a los bailes. Ah, no. Al No, principio. no, ¿Cómo no. hacían? ¿Cómo Sobre hacían? escondidas, Tapadas. mentiras, y vamos A para mí no misa. se iban. Y vamos para misa 4, ir a misa 4, porque ya sí, Los bailes empezaban temprano. De 2 a Sí. 4. de 2 a 4, ¿verdad? Y de 7, ya el bueno, digamos, Sí. de 7 a 10. Sí, pero ya eso no nos dejaban hasta que estábamos un poquito más grandes y teníamos que llegar faltando 15 para las 8. Ah, no, a mí ¿Y era cómo la hacían? Ay, ya A mí a las 9. Entonces nos escapábamos porque Pero decíamos, yo les digo una cosa, gracias a Dios que hubo eso, sí, claro. porque Muy sano, mira. ustedes, toda la juventud, tuvo bastante para que se salvara y conociera otra vida distinta, otro estilo. que nosotros estábamos que Solo 8 años. era Dios y trabajo, agarrarse y recoger ni chayotes, no, porque en el tiempo no, Todavía, era Café y un trapiche. Café y había otra Esa, cosa, nada y más. había otra cosa muy importante, las mujeres en esa época solo estudiaban para maestras o para enfermeras, pero no Y las que tenían plata. sí, los que tenían plata, Sí. y unos cuantos de aquí de Paraíso que tenían dinerito iban, como no habían colegios, ¿verdad? No habían colegios No. como ahora, y aquí no había colegio, entonces se iba al San Luis Gonzaga y los que tenían más platita al Sagrado Corazón, ¿verdad? Ya al de monjas. El de moda, sí. Sí, entonces, pero esos eran los que tenían más platita, Yo no ¿verdad? tenía, yo Pues- no sé cómo hizo mi papá. Ay, todos. Mira, había ganas, porque eran de gratis los colegios. Sí. El problema era el pasaje de Acartado. Pero yo viví esa época. Sí. Yo no sé, de mi generación muy poca gente estudió. Muy poca gente. Porque era saliendo de la escuela y ya Ya trabajaba. No había Fíjate, otra. pero contanos esa anécdota que está sin finalizar de cómo te escapabas. Ah, bueno, nosotros decíamos que íbamos para misa. Entonces íbamos Patri, Sandra Robles, Marta Robles. Ah, ya se las echó. Sí, no importa, ella sabe que iba a hablar de ella. Íbamos, Qué bueno, sí. éramos un montón, sí. Sí, claro, un montón, entonces, pero esa era esa era la estrategia. Sí, y entonces decíamos que íbamos para misa, entonces ya nosotros nos arreglábamos bien lindas y nos íbamos para el huracán. Y entonces ya estaban en la puerta ellos esperándolos con una sonrisa. Ajá. Sí, siempre eran muy Y Marco, pero Marco recibiendo los besos, ¿cómo no iba a estar con sonrisa? Muchas veces, sí. Y entonces llegábamos y nos sentábamos y nos sacaban a bailar mucho, porque habían muchas familias también, los varones iban
digamos, una familia tenía tres varones y los tres iban al baile. Y entonces, y los varones no se sentaban, los varones estaban de pie. Solo las mujeres nos sentábamos, ¿verdad? A no ser que se ocupara. Sí, a no ser que uno se compara así un poquito, entonces llegaba y se sentaba la mano, pero nada más se tocaba la mano, nada más así. Y entonces, entonces los papás de nosotros tenían permiso de entrar a buscarnos y si no aparecíamos en la misa. Entonces, algunas veces mi papá fue a buscarme a misa, no me encontró. Entonces se iba para el huracán y él entraba y entonces ya me avisaban, ahí está su papá. Y entonces cuando mi papá venía entrando, entonces habían unas mesitas así que le decíamos los reservados, con unos asientos a este lado y otros a este lado. Entonces yo me metía ahí y yo veía el pantalón de mi papá donde pasaba. Hola, Juan. Su máxima expresión. No, es así. No, así ¿Qué me era. van a contar? Porque si no podíamos ir a ¿Y bailar. cruzar la manga? Sí, y después corra para la casa, ¿verdad? Porque había que llegar antes de que él llegara. Sí. Muy Yo contento. me acosté con todo y ropa, Sí. así como estaba, porque le decía, Así. uy, porque no, sí, ya lo vi, ¿con quién se separaba mi papá? Con Arturo. Sí, con el papá de Leticia, con Felica. Ahí. En la Le decía, y Federica. le decía, Felica, ¿no has visto a aquella muchacha? Le decía, Felica, no, ni la mía está. Ya estábamos todos ahí. Y le dice a mí, y decía, le tío, uy, Pachi, está tu papá con mi papá en la esquina, ¿usted sabe? Yo pongo los tacones. Tú. Y salíamos, yo salía de 4 patas, subía a la esquina, allá a la cantina, La de aquí. a la Lequín, salía aquí al cine y después Corras para abajo. a la casa. Y los, Ya no llegaba uno. y los tacones sonaban por toda la calle donde íbamos corriendo. La única que tenía permiso de quedarse hasta que terminara el baile era Sonia. Pues Sonia Sí. baja con el papá o tenía permiso. Sonia, yo cuando me estaba bajo las cobijas cuando lo veía, pues Sonia. Pero el 31 de diciembre siempre. Ah, sí, amanecía. Ay, no, carnaval. Allá Sí. amanecíamos. Sí, era Primero, carnaval. primero íbamos a la plaza a dar vuelta y a recoger Sí, los los cinco. Así que tenías la cantidad de 5, entonces ya uno se iba a bailar al huracán, pero además Mira, los fíjate precioso. que en la época mía, nosotros nada más era la vuelta al parque, bueno, La la plaza, plaza, perdón, y hasta llegar ahí a los cines, al árbol. Por la calle Real. Exactamente. Por la calle. Eso era, y ahí pasaban Oye. los muchachos. No había carros, no había nada, ¿verdad? Ni bombillos. Esa linda tradición era esa. Muy bonita. Muy bonito. Los dos De la febrero. municipalidad. Ajá. Ay, de la jefatura. Ah, sí. De la jefatura. Ah. Ahí eran los juegos. Sí, me mandó. Ahí veíamos los juegos de puerta. Sí, sí, Si díganme los usted no bombillos. veía a nadie ahí que le interesara en el parque, en la plaza, Claro. si tiraba a la calle Real a ver. Y los Entonces, domingos, una vez mirando, como serenata dice, que no. había los domingos después de misa de 4, qué lindo, ahí en los corredores de la municipalidad. Sí, me acuerdo, municipalidad. Ah, me gustaba. Así que es también era muy bonita la serenata después de misa de 4. Ahí sí, Dar vueltas en la plaza, y si a uno le gustaba un chiquillo, caminaba, Porque sí, yo, se le volvía. yo salí del San Luis Sí, en sí, el sí. 60, yo creo. Sí. Pero nada más, seguir vos, Termine usted. La de que tenías. Ah, no, en los domingos también la serenata que daban La retreta. la El retreta que retreta. estaba La retreta. tu papá ahí. Perfecta, claro. Después de Sí. misa de 4, entonces uno daba vueltas en la plaza y si había algún chico que le gustaba, no se devolvía, pues se devolvía. Pero era, Y adiós. esa es una tradición Los dos de bonita, febrero claro. era precioso. Definitivamente una tradición muy hispana, ¿verdad? Ajá, ¿cómo era? ¿Cómo era la dinámica de dar vueltas a la plaza? Ah, O daban sea, sí, pero había una. Sí, sí, sí. Unas reglitas ahí de. Sí. de- daban la vuelta. ¿Cuál era la idea? Sí, daban la vuelta de la mano. ¿Ah? Ellas. Ella, ustedes. Sí. daban la Nosotros vuelta. así. A las. Daban la vuelta, ¿verdad? Ajá. Pero los Tenían hombres que iban al contrario. Ajá. Las mujeres a la derecha y los hombres iban al contrario. Entonces, cuando había uno que a uno le gustaba,
entonces ya uno lo volvía a ver, ¿verdad? Y le decía, la otra vuelta. Al huracán. Y si uno- Al huracán. Y si uno era un poco difícil, se quedaba en un pollo viendo. A las es que a veces se hacía una la rogada. Sí, sí, sí. En aquella época uno no se hacía la rogada. Sí, dignamente. Hasta la muerte. Hasta la vuelta, dignamente. Ahora sí siguen los marcos. Y Marcos, esas épocas lindas suyas también. Pero, no, sí, esa fue una época muy Muy linda, linda. muy linda. Preciosa. Yo tuve varias novias. Cuenta, tuve una prima tuya, a Marta, la de Limón. Ya salió Ajá. la poli, sí. Hasta limón para darle. Sí, sí, Yo tuve- Casi se lo llevan para Limón. Dice Don Marco, yo tuve muchas novias para llevar boli. No, una época muy Muy linda. Preciosa. Y muy sana. Yo no la cambio. Muy No, era sana, sana. muy sana. Era sana, sana. Si yo Pues sí, iba ahí era feo. a copar en Rojas, yo con otro. Sí, no Rojas y yo estábamos ahí. Roger Castro. Castro con Sí. Emma Sí. y yo con Marta cuando venía y ahí vivía con ellas. Y entonces yo estaba ahí. Parte de la vida. Sí, pero era. Humilde. aunque lo tuviera Era todo, sano, todo. era Pero sano. volvamos a esos 31 de diciembre que eran inolvidables porque hay que mudarse. Ah, sí, es Hay verdad. que Ay, mudarse. uno estrenaba. Sí. Y uno estrenaba Y y el con baile. ropa interior es amarilla. Para la suerte de la Para mano. la suerte y el amor. Sí, y los domingos también uno estrenaba. No todos los domingos, por supuesto, no había tanta plata para Ay, eso. no, yo no. Pero desde la mañana ya te estabas tratando de poner bonita Cachín. para cachineándose, para la tarde. ¿Ves? Pero No, eso ella baile. dice que ellos estrenaban, no, yo estrenaba en diciembre y en febrero. Porque febrero era una fiesta, El 8. bueno, El 2 de febrero. El 2 los de dos febrero. febreros. Ay, el de febrero sí. El baile del 31, o siempre había baile el 31, Sí, me imagino. siempre. Ese era un baile que no se podían perder. Ah, no. No, el 24 era en familia. Ujú. Y el 31 era que uno iba al baile y amanecía. Pues, ese día sí. Ese día sí les daban permiso. No, pues cuando ya tuvimos permiso. Ah, bueno, ¿Verdad? sí, porque ya había que quedarse hasta que terminara El, el baile. el 31 entonces. Con carnaval y con todo. carnaval y con gorrito y el pito, ¿verdad? Bueno, fue una época muy linda. A mí me duelen los muchachillos de ahora y no tienen a dónde ir, no tienen a dónde ir a sentarse a comerse algo, a tomarse algo sanamente. Vean, No, uno, así- ahora que decir los chiquillos de ahora posiblemente se nos olvidó el tiempo en que no había teléfonos, no había celulares. Entonces, ¿cómo era la comunicación para saber cómo se hacía para ponerse de acuerdo que se veían? Era muy bonito porque uno se ponía de acuerdo. O si hoy, por ejemplo, bailabas, ¿verdad? Que se acababa mucho a bailar y había 3 pasos. Era el bailar Ajá. largo, el bailar de manita, Ya ¿verdad? era coparse. Ya eso estabas copada. Y ya cuando bailabas así, ya ahí ya te habías copado. No, pero nadie se daba besos ahí. No. Precisamente no. Pero digamos, cuando ustedes se ponen de acuerdo, retomándolo de Silvia un poquito, esa esquina de la piedra felica era un punto de encuentro. Era un punto de encuentro. Claro, porque si esa ¿Cuándo nos esquina vemos? hablaba. La esquina de Felica. Oiga, esa piedra es Ve. No, sí, porque era el punto de encuentro, el punto de salida y Sí, de todo. ¿no? Sí, eso era Es que ahí vos vías huracán y para Y eso para es eso turístico. Ajá. Y luego, años después, el de abajo, el el imperial. imperial. Y es más, sus papás se sentaban ahí viendo Todo. en cuál salón estaban. Exactamente. No, hombre, ahí se paraban bueno, es que otras veces, sí, uno salía y no veía. Entonces, le jalaban el pelo a uno y la cola que uno se hacía, porque cuando uno bailaba, entonces el pelo se le mojaba, ¿verdad? Entonces uno iba de cola. Entonces el papá aprovechaba y le cogía a uno el pelo duro. De veras. Claro. Sí, en ese tiempo se valía todo.
¿Cuál Sí. era? Porque el huracán, que fue como el, digamos, el más moderno, eso llevaba sus grupos y Lo que es- juntos y con orquestas y todo eso. Orquestas. ¿Cuál era, digamos, la dinámica en el turístico o en el imperial? Ay, ¿Y por qué? Porque había variedad. sí, Sí. en cualquiera de los dos, uno se iba a sentar a una mesa con una Coca-Cola litro y 6 vasos Le pasamos Sí. con una Coca-Cola normal. con una Coca-Cola Y toda ya la luego noche. una cerveza para Y el plato de papitas. Las papitas no faltaban, ¿verdad? Bueno, don Marcos, oye, ¿qué negocios tenían vos? Perdón, es igual al de ahora. Los chiquillos van a tomar la cerveza. Decir. Y entonces esos negocios son muy terribles sobre eso. Pero esa época es muy linda. Yo quiero ir a Marcos, porque eso sí lo tengo, pero bien marcado. Cuando venían esos bailes, pero de. Cuando de eran los veras. cumpleaños de No, yo me de refiero- la banda, Vea, no. de No, yo me de refiero- Manuel De aquí vino Miami Sound Machine antes de que se llamara, antes de que se No, llamara yo me refiero. Gloria Seba. Yo me refiero a los bailes. ¿Se acuerda? de La los Sonora, Marcos. la Sonora. La Yo me Sonora. refiero exactamente. Llegaba la Sonora Santanera, llegaba Gilberto Hernández. Vea, Sí. los astros de Paraíso, Marcos no me deja mentir. Los astros de Paraíso no daban la talla haciendo vestidos para nosotros, ¿verdad? Para Los eso, viejotes, para ¿verdad? eso. Los viejotes, ¿verdad? Todos se estrenaban. Iban con su señora porque eran bailes de gala, ¿cierto? de Los gala, Marcos. claro, más la Pero eran Sonora, bailes. la Sonora. A mí, A mí me cosía- a mí venía Gilberto Me Hernández. cosía a mí. todos esos. A mí, Sí. Cholo Meneses. Cholo. Lalito. Era el mejor. Lalito. Sí, no, Cholo, Y me contaron que Cholo Jaime- fue uno de los primeros sastres de Paraíso. Sí. Jaime Pacheco. No, Jaime, ¿qué era? Jaime Pereira. Pereira. Al Pereira. Y para las mujeres, el vestido, los mejores vestidos los Tu hacía tía. Julieta. Tu tía. Sí, Julieta era Pero eran quien bailes hacía de gala. de gala. Cosía era la mejor Sí, mujer era la que mejor. había. Sí. O sea, nosotros no teníamos cabida ahí en esos bailes. No teníamos cabida. Nuestra juventud no podía entrar a esos bailes. No, claro. Porque eran caros para nuestro No, presupuesto. sí, iban. Pero era. Yo les hacía y la Sí, cuestión sí, que- sí. Pero uno no podía ponerse un traje. Porque uno se ponía el traje la primera comunión. No, no, no. Es que yo no me vi, Marco, yo no me vi, por eso te lo digo. Porque nosotros. Camisa y corbata y Sí, pantalón y tal. Sí. Los bailes de graduación, yo recuerdo los bailes de graduación, que se hacían excelentísimos. Y también ahora hablaba con ellas, cuando entraban ellas, que entraban de gratis y salían, entonces les Ay, el sello, les sí. ponían un sello. Entonces pasábamos el sello, Y uno, cuando dos, ellas salían, hacíamos, lo poníamos y a la mano de Dios, y vámonos para adentro. Oiga, Marcos. Y Marcos se daba cuenta, además, espera que para mí se dan cuenta. Sí, Pero sí, sí, pero se hacían- pero se es hacían Es los que dibujos. Yo llevo otra mentalidad la mía que la de Juan. Sí. Y entonces yo me hacía loco porque lo que interesaba era ver el salón lleno. Lleno. Y el Entonces, y el consumo era bueno, pero el salón lleno, porque Era. salía el vinismo de los. Bueno, les voy a decir que yo tuve el récord de vender más cerveza en el país, ahí en el Picacho, de todo el país. Y la gente venía a decirme a mí, preguntaba y mira, pero ¿quién? Los de la cervecería. Claro, yo lo que publicaba. Esa es la El boca a publicidad. boca, que hasta el día de hoy Sí. está número uno. Pero es que los bailes que se Sí, hacían, venían los mejores bailarines y realmente Bueno, que bailar había- es un arte. Aquí había Ah, unos sí. bailarinos. Y aquí. Bueno, no jodas. Ahí ella, en ese baile uno bailaba como fuera. Sí. Ah, Sí, no, sí, no, no, si pero no había- salían, No, pero había gente, No, pero había gente. Cuando hay bailarinos buenos, Sí, la no, gente les abre. Es verdad, y venían mucha gente, y aquí también había mucha gente que realmente practicaba el arte de bailar. Entonces nos hacían ruedas, Mi tata, ¿verdad? mamá, Sí, mi bailando. ¿sabes? Claro. mi padre, mi Ah, papá. bellísimo, No. bellísimo. Arturo bailaba. Sí. Y tu hermano también. Y Turi también. Sí, sí, igual. Yo no podía entrar. Estaba estudiando. Me hubiera Estaba sentido.
estaba estudiando. La única forma que yo entraba en Huracán era cuando mi papá salía. Mi papá tenía que venir llegar a la casa a las 8. Porque él se metía ahí de las 3 de la tarde. Sí. Y eran tiquetes. Sí, pero tú lo echabas ahí. ¿no? Sí, pero él me daba el tiquete a mí cuando salía. Yo no lo salvaba. Mucho hombre, me pegaban unas bailadas ahí. Sí, era muy amigo mío. Sí, ¿sabes? Era amiguísimo mío. Y íbamos a pescar allá adentro. Y cuando teníamos Sí, una relación muy linda tuvieron. Marcos, ¿y los grandes grupos que pasaron por el Huracán? Bueno, las grandes orquestas casi siempre se colocaban con grupos de aquí, del mismo pueblo, el equipo, los socios, compraban un poco de entradas y así se iba haciendo todo, ¿verdad? Y entonces era muy bonito. Pero siempre, con ningún grupo nunca quedamos mal. Toda la vida que hubo, mire, Miami Soul Machine, le voy a contar una anécdota. Miami Soul Machine vino de Cuba a Costa Rica y se hospedó en la casa, ahí en el molino por donde vive mi cuñado Chava, con Mario, ¿cómo se llama este carajo? Mario, mi amigo mío. Ahí estuvieron 2 años. Y de aquí salieron ya para Miami, a lo que son ahora. Ellos no se les olvidó Costa Rica. Y aquí vivían. Y entonces venían aquí, les gustaba venir aquí. Y yo les daba chance, y como estaban feos, ya la entrada era de ellos. Ajá. Y les iba bien, pero les gustaba. Y después venía Gaviota. Ay, Gaviota, sí, Marfil, Lo los mejor que he hijos. tenido en Costa Rica. Sí, vino aquí a Huracán. Yo recuerdo cuando Chutalambuzo fue uno de los primeros que le puso en las salas de Gaviota, ¿recuerdas? Ay, sí. Porque él decía que no Tenía una- él fue el que le puso ese sazón a Gaviota. Tenía una facilidad de palabras, Sí. muchacho. De presentación a los grupos. Sí, claro. Claro. Los grupos se sentían bien Sí, claro. con el animador que había aquí. Sí. No, es que yo no sé. No. Él se aprendía los nombres. En los billares o Sí, él se aprendía los nombres de los integrantes y de los grupos. Y él llegaba y decía, y con nosotros ahora. Y señalaba y todo, y nosotros recuerdo que aplaudíamos. Sí. Y a Gaviota sí. le hacíamos rueda Ajá. para escucharlo. Pero Casi pero me eso cerraba, era- Pero eso era algo muy noble que tenían la familia Solano, porque ellos permitían que gente del pueblo se pusiera A escuchar. sí, no, que se pusiera, por ejemplo, el animador llegaba y llegaba con su traje, ¿verdad? Y hoy voy a animar, y ellos le daban el espacio para que él condujera el evento. Es que todavía no había la cultura de eso. No existía. A nivel nacional no había todavía. Y Chuta es de los que primero especialmente en música, hizo siempre en la provincia, pero en este momento hay, yo no sé si son 9 o 10 integrantes de la Sinfónica, Así, ¿no? Sí. de aquí, En todo el país, para eso hay todos los meses. increíbles. Es como en el ciclismo, para eso siempre Para eso se tiene- una disciplina. En cuanto a la música, sí, cualquier cantidad de Es que profesores. ha habido cosas muy interesantes en la provincia de nosotros. Sigamos hablando de la famosa taberna, que también fue un punto de encuentro. Así. Para Claro que nosotros, sí. a mí me tocó vivirlo, de saborearlo, muy buenas comidas, matos, Sí, buena pechada. las buenas bebidas, además, las primeras cervezas en lata fueron, Vinieron ahí. Marcos las vendió ahí en la taberna. Yo recuerdo que eran unos frijolitos molidos y uno llegaba y Un agua dulce. No, y los aguadulces Un y aguadulce el delicioso. café, el café capuchino. Eso era nuevo aquí. Eso era nuevo. Eso eran comidas. Es que el campeón nacional, ustedes no se acuerdan las señoras que estaban adentro lavando los platos, era Flor, la hija de don Aniceto, Ajá.
una señora de la joya también. No, ¿cómo se llama? Sí, esa señora también. Y otra señora. Damaris, tú. Pero No, ya, no. Ya más más acá. después, Ya, ya ya. más después. ya es muy nueva. La la mamá de mayor. Diana Sánchez. No, hay una señora que vive, bueno, ahora vive en aquella ciudadela del agua ya. Sí. Esa señora, el hijo estudió eso, lo de los cafés, y él vino a tapar tiempo conmigo, De barista. de barista. Ahora se casó, sigue un ingeniero y está súper bien. Bueno, gracias a Dios. Ya ha salido muy avante. Sí, pero ahí fueron los primeros cafés así. Los primeros cafés que podríamos decir eran gourmet. No, cuando ya uno iba No, pero- a la pero taberna, Era el capítulo de. pero Dominguez, Pero hay que tener plata para ir ahí. Y venían de todos lados, de Sí. Y es que el problema era que ya los paraísos ya habían adueñado, se habían, las mesas les llegaba la gente y ya no había. Sí, entonces había que hacer fila para esperarse. Fíjate, debajo de la lluvia, uno esperando que los de adentro salieran para poder entrar. Yo fuéramos contando anécdotas. Sí, exacto. Yo recuerdo en la taberna los jueves, claro, muy acá, se llamaba La Hora Feliz. Entonces, 6 AM empieza la noche, Sí. lo patrocinaba la cervecería. Entonces eran 2 por 1. Y nosotros éramos un barrón y poníamos una caja. Sí. Sí, muy bueno. No, pero aquí, además, siempre ha tenido fama de buenos bebedores paraísos. Y los cartagos que venían a bailar, yo recuerdo que a veces había cierta rivalidad y entonces sonaban esos pleitos porque eran botellas de vidrio lo que había Ah, en el no, huracán. en el huracán se hacían pleitos. Porque los Y entonces, ¿cómo se si no fuera buen baile. Sí, sí, no era. Y el vecino se tenía que correr. Porque de pronto. Sí, porque de pronto. ¿Cómo se llama? De pronto Pero los se- pleitos, ¿por qué eran? Porque los cartagos venían acá y se robaban las novias, se robaban Muchachas, se sí, robaban. ya. Y entonces nosotros por celos Eran 4 y se hermanos. armaban. Sí, Si no sí. era de vidrio, después todo era de Entonces vidrio. lo que sonaba eran las botellas. Y donde sonaban las botellas mesas. O cuando se sumaban las mesas, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces ya uno salía corriendo. ¿Y qué pasaba, Marcos, cuando No. cuando se hacían los pleitos? Yo me metía para avanzar los carajos muchas veces cuando estábamos muy bravos. Ya hay veces, ¿verdad? Pero yo calmaba los ánimos porque no convenía, ¿verdad? Entró Viti y Sí. tuve que correr porque entró Y es que había. A pesar de eso, era increíble, ¿verdad? Sí, Era un folclore, Era muy folclórico. Era un folclore. Sí, era muy folclórico. Baile sin pleito no era baile. Claro, y habían muchas barras. O sea, sí, Los barras, el claro, grupo, sí, sí. que le llamábamos barras. Ajá. Entonces esta barra, pero no entraban hombres y mujeres a la misma vez, no, entraba la barra de los varones y después la barra de las mujeres. Y adentro ya sabíamos quiénes bailaban con quiénes, ¿verdad? Porque ya uno tenía gente con la que, Bailarines. sí, con la que bailaba mejor. Se llama. Porque te gustaban. Sí, Sí, se usaban o para bailar. Sí. Yo sí, bastante. Ah, el Cheno bailaba divino. Sí, ¿verdad? Cheno Pindón. Cheno, sí. Chichen. Bailaba, claro. ¿Quién era? Cheno Pindón. Y los Alfaro y los Arsenio Brenes. Ajá. y los Bailaba y después los Freddy y Omar, Ah, bueno, los hermanos Chaparro. los chaparros. Eran unos galanes. Ay, estos eran. Bailaban, es que Y bailaban. Uno buenos bailaba. para pelear. Sí, también. Es que se peleaba también, se peleaba, Sí, sí. ustedes no me van a mentir. Se peleaba también porque venían los de Chuluca. Ay, sí. Ah, de San Rafael. No, sí, sí, A buscar sí. la hora. Venían los de Chuluca a robar ganado, ¿verdad? Venían a robar ganado. Entonces nosotros ya nos poníamos Entonces, los de Paraíso se ponían. Entonces, eso pasaba domingo. Sí. Y los lunes habían bailes en San Rafael, ¿verdad? Y entonces los paraísos. Y Sí, no, yo- era un punto que nos teníamos. Y por eso es que aquí hay muchos de San Rafael que se casaron con muchachos de acá.
Y también lo contrario, ¿verdad? Muchos chalos de acá se quedaban con chalos. Y el bañazo también recuerdo, Pero el chulo cuando cada- había un matrimonio, salía de la iglesia y se caminaba esos 100 metros hasta el huracán. Ajá. Entonces, uno calculaba, dicen, ¿verdad? Dice, Uno calculaba ahí por medio del parque y empezaba uno, veían desfilando todo el mundo y si uno se iba y se guindaba la fila Se metían a la fiesta. y los metíamos a las fiestas. Eso se llama paracaídas. Se llama paracaidistas. Y a veces uno iba entrando y ponían al uno del novio y uno de la novia, Ajá. de los que se estaban casando. Y no dejaban pasar. Y como no conocían a ninguno de los dos, no, usted no, y no había nada, que había que dar media vuelta. O cuando Sí, hacían sí. o cuando hacían las fiestas de 15 años. También, qué bueno. Entonces, cuando hacían las fiestas de 15 años, que todos hacíamos como una ronda con una velita, ¿verdad? Y entonces uno iba elegantemente vestido, ¿verdad? Para el momento. Pero en la puerta también se ponían los familiares de la quinceañera Ajá. y no dejaban entrar a muchos. No. Pero a veces como el baile era así tan glamuroso, entonces uno le decía a Y no se ciertas vestía, y no se personas, vestía. sí, a ciertas personas que llegaran al baile para que sacaran a bailar a las compañeras. Eso también se daba. Uno contrataba a los bailarines. Para que se armara el baile. Sí, Ajá. sí, esa era el mejor de la fiesta de 15 Y eso años. empezaban a subir a la tarde. Sí. Ah, No, sí. todo eso se daba antes de las 7 de la noche. O sea, Sí, ya después de las 7 ya eran los bailes grandes. ya eran bailes para otra gente. ¿Por qué no? Sí, los que ya no tenían restricciones, los mayores de edad. Sí, iban los matrimonios. Sí, Porque claro. antes había una gran diferencia entre los solteros y los matrimonios. Solo habían esas dos formas de vida. O te casabas y la gente, normalmente las mujeres lo que pensaban era, la felicidad era crecer, algunas ir a estudiar, no ir a trabajar, que me mantengan. Entonces casarme y tener hijos y que me pusieran una casa, ni manejar tampoco. No, esa época no, las mujeres no manejaban, los varones eran los que manejaban. El era el que me llevaba. y no había muchos carros tampoco. No, tampoco. No, Eso solo los es que, caro. Sí, los que sí, tenían era- plata, no, nada pero más. sí. Y los que repartían la leche. Los Y pobres. cuando tenían un novio, saliendo de acá y iban para su casa, ellos los dejaban en sus casas. No, en las esquinas. No, en las No, esquinas. ¿Cómo se te ocurre, Miguel? Las ovejas salían a tocar. Salían a tocar. A mí me dejaban ahí en la esquina del queso. Así, así. Y que no lo veían a uno No. jamás. Ah, qué bonito, me gusta. Porque cuando uno ya tenía novio, el novio iba a pedir la puerta, ¿verdad? Para y alguna vez el papá le preguntaba, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son sus intenciones? De niñazo, sí, de verdad. Sí, claro. Cuando se iba a hablar para permiso. Sí, de Para una vez. poder tomar. Sí. Y era sábado y domingo nada más. Y además usted se sentaba con el novio o con la novia en su caso y la mamá se sentaba al frente del papá, o sea, O el papá salía de casa. y él salían y entraban. ¿Y para qué? Ay, Pero es que ustedes están hablando, yo estoy observando la carita del angelito Don Marcos. Pero cuéntese una, a Don mamá Marcos. no le tocó una etapa de Claro. esas. Yo les voy a decir, en esa época, ¿verdad? Uno estaba yo en el colegio, Ajá. uno llegaba a una casa y a dejar una compañera. Y desde que llegaba ustedes le decían, ¿de cuál familia sos vos? Así, Hijo de, vive en. ¿Dónde vivís? Lo confesaron. Todo, ¿verdad? Para ver si convenía o no. ¿Su papá qué hace? Y si no, no le conviene a la vida. No. Sí. Y Claro que sí se lo. Y uno hace Pero a usted le fue bien. ¿Ah? A usted le fue bien. Ah, yo
Yo tuve una novia en el colegio, ok, y en quinto año, jalé cuarto, quinto con una mujer, se nos llevábamos bien. Y tenía la mamá y los hermanos, y yo veía que la viejilla me hacía mala cara. Y entonces un día me dice tu mamá me dio chance, ¿verdad? Y dice, mira, yo creo que es mejor que terminemos. Y bueno, pues me has dicho, me voy, ya. Eso era el problema, así en ese tiempo, las muchachas... Pero te voy a decir, cuando la suegra lo quiere, la novia no. También será. También será. Pero en Chile pasa a mí más todavía, ¿verdad? Que se le muere el marido de la mujer. A la suegra. No, a la muchacha. Ah, ¿veras? Porque se la llevaron a vivir allá arriba. Y entonces cada abuela tenía finquillas. Gente la tenía. Tenía ganado. Sí, ganado y robado también. Y de todo tenía. Y entonces me invitan a mis dos compañeros y digo yo, no, vete que no voy a poder ir. Me dice, ¿por qué? Porque pues, entonces algo me pasó. No. Estaba casado yo con Vera. Y le digo, no. Y no fui, nunca fui. No convenía. No me convenía. La tentación. Sí. Pero pasaban cada anécdota y cada... Yo no me acuerdo de tantas cosas, porque si me acuerdo voy a apuntar para Casiles, porque es para... Igual de ese tiempo, Pero era distinto todo. sí, Todo. igual de ese tiempo se hacían excursiones a Punta Arenas. Y entonces- Convenido. Convenido, claro, ese era el mejor de los paseos. Y entonces, pero para que a uno lo dejaran ir, costaba mucho. Y llevan a Punta Arenas y Tiene que ir con la mamá. Sí, y iba uno a Punta Arenas también a bailar allá. Al baile, los baños, Los baños. Sí, los Un baños. salón que estaba en la Pero playa. yo veo ahora los muchachos aquí, bueno, es que aquí ahora este pueblo ya se se internacionalizó. Me decía Armando que el Cartago no es el cantón más grande, y yo creía. Y me dice, no, es Tres Ríos. Y yo creía que Turrialba tiene más gente para eso. Le dicen que vos no creas. Bueno, aquí está Miguel que nos dijo. Sí, tu llama es extenso, pero no tiene. Pero es que la gente, mucha de Turrialba, parece, donde vivo yo, ahí la ciudadela última, la que hay ahí, es puro Turrialba. Sí, es Es que cierto, hay siempre mucha hay- migración de Turrialba para Paraíso. Sí. ¿Recuerdan un programa es que que hay tuvimos? un Ya no peligro. hay mucha gente de Turrialba. Es un peligro vivir allí en Turrialba. No, Los ríos se la van a llevar en cualquier momento. y es que siempre ha habido una relación, ¿te acordás que nos decía Kobe? La relación Turrialba-Paraíso. Don Héctor. Héctor no, O sea, De la vez pasada. el tío de David, Max. don Carlos, Don Carlos Kobe. decía, o sea, un problema que tuvimos, y también había mucha relación entre Turrialba y hubo mucha relación con comercio, porque cuando no hubo actividad económica aquí, la gente de Paraíso se fue a trabajar a Turrialba y luego se regresó. ¿Qué pasó con el huracán cuando empezaron los grupos nacionales a decaer y se fue metiendo la disco móvil y todo eso, que cambió la dinámica? Y posiblemente ya ustedes eran, ya eran adultos, tenían sus trabajos. Perdón, ya nos habíamos vendido Y ya habían vendido, ¿y quién lo tenía? para mí. Ya era Palí. No, pero una No, época pero del antes- huracán en que yo me acuerdo que ya Porque era hicimos más disco concurso de móvil. disco. Música, Hicimos disco. concurso de disco en Sí. el huracán. Pero Yo Juan- bailé con Juan Carlos Ciruela. Juan tenía una discoteca y el paraíso turístico se convirtió en discoteca. También, Ajá. pero el huracán yo me acuerdo que porque yo fui a bailes con disco móvil que llamaban, Disco y aquella móvil, rueda me daba vueltas Sí. y la, ¿verdad? El bailadillo diferente. Claro. En los 80 fue eso. Fue en los 80. Pero
la gente se adapta a todo, A todo. Sí. y supera todas esas cuestiones. Yo no sé, hay algo. Y este pueblo, hay algo aquí que Sí, pero sí hay que señalar que la venta del Huracán a Palí cambió la dinámica de Paraíso. Por Y eso la- y la Se taberna. murió Paraíso. La Se taberna. murió Paraíso. Se murió. Se murió Paraíso. No fue, Ya después- fue seguro, muy ya tarde. Sí, ¿verdad que sí? y Dejó como un vacío entra el terrible. comercio, pues no sé. Eso es. Porque yo recuerdo que uno de las cosas, o devolvámonos, una de las cosas que uno hacía un 31 o un 24 era mudarse para ir a, Ah, sí. ¿verdad? Claro. Era un destino, Sí. era un Sí, propósito. así era. Las- o sea, Sí, o por lo menos los, Una regla, los una que no regla. teníamos novia, Sí, nos mudábamos bien nos bonitos. mudábamos, Sí, hacíamos sí, de sí. barra. Para ver Bien, qué. pero- Para ver qué. Pero lo que dices es muy cierto, porque al desaparecer la taberna, desaparecer el Huracán, Sí, nos quedamos. Todos se fueron. Yo hubiera tomado. Sí, solo nos quedó Continental, que era Pero, cuando pero- era Continental pero salón de baile pequeñito, no. pero salón de baile no. Porque también no, desapareció el turístico, fue así Correcto, como sí. que... Sí, todo se fue. Entonces, Todo- y pero sí, así- se volvimos al paraíso que Llegó, teníamos. Sí. llegó Pikachu, pero ya a Ah. muchos chiquillos no nos dejaban ir porque ya Ya era. era- Ya era otra cosa, sí. Ya era pero en el otra cosa. centro, No, ya no había nada. la cultura. La dinámica desapareció. Una cosa que hay aquí es que la gente de aquí le gusta bailar. Sí, claro. Claro. Y le gusta mucho bailar, Sí. porque uno lo ve. Un día estos había un programa y estaban diciendo que cómo era que en Costa Rica a la gente le gustaba el campo del Barcelona, ¿verdad? Y es interesante si nos gusta o no le gusta. A mí me gustaba bailar Claro. pasadores. Claro. Y Es que era muy lucido. verlo No. bailar Sí. Ajá. y todo eso, el porqué Las costumbres años. españolas que La ven sangre, a la las sangre anchas. española. Ahí ya nosotros en el Huracán, por ejemplo, yo recuerdo a Alice y al esposo. Bailaban, o sea, que había parejas que bailaban. Ah, pues, Increíble, entonces nosotros claro. los- Es más, los que teníamos a verlos bailar. Claro. Ah, sí, Sí. sí, sí. Y ahora, nada más para cerrar, Miguel, que decía Marcos que en Paraíso a la gente le gustaba bailar, es cierto, Sí. ¿verdad? De las entrevistas que hemos visto, y está Fernando también para que lo recuerde, nos han indicado que había un salón aquí, que había un salón allá, o sea, el paraiseño es muy bailarín. Sí, muy Sí. alegre, muy alegre. Y baila donde esté. Y, Se baila, ve en el parque y se y baila. ahí, ahí en la esquina Ajá. En el balón. estaba el resbalón, que era de Beto, de Ramírez. Huevo. Y entonces eran, Buena historia esa del balón, ¿verdad? Sí. Marcos, ahí Marcos, todo- Marcos todo le por- queda cerca, sí. ¿ah? Usted le queda muy cerca. A del 50 balón. minutos de la casa. Y al frente había otro. Al frente de su casa. No, así es. Sí, No, al otro lado. a la vuelta estaba A la la soda. La sodita de los picados. Y vea algo para que usted se dé cuenta. Ahí yo vi meterse a bailar y con amigas a don Adrián Collado, el papá de los collados. Ajá. En esos tiempos. Ajá. Se venía escondido aquí. No, y como señor millonario. Tenía señor. casa ahí. Tenía Pero la casa. eran los únicos puntos de encuentro que había cuando entonces. Sí, no había, Sí, no había. ¿verdad? Y en Cartago no había. No Es había. que ese es el problema. Sí, es que el Cartago era solo de En club Cartago. social Y después los molinos. pero ya los Los molinos tiempos son de ya Cartago. son muy Ustedes están antiguos. hablando muy acá. No, No. era el De club lo, que dice, social. de lo que dice Marcos, es Sí. que el resbalón, ¿verdad? Ajá. Era muy social. ¿Me entendieron? Era muy social. En Cartago no había. No, estaba. Había cierto grupo de mujeres que iba ahí, había carados que iban y les gustaba estar ahí bailando. Muy dados a las muchachas, ¿verdad? Al City. El City Garden. Sí, sí, claro. No, es que No, estamos- no, ese No, era ese que no. no. El que estaba aquí en la pura esquina. La cabaña. No, el centro de De Cartago. De Cartago. Cartago. Eh, No. No, se llamaba, permaneció Abierto. 24 horas. Del palenque. Dicen. No. El palenque es el Era frente del parque. sí. Es
es donde, ¿qué te digo? Donde estaba antes la terminal de buses, ahí en la Presina. Ah, sí. En la Presina, Ah, un salón muy Palazzo. grande, La Palazzo. muy famoso. Sí. Llegaban muchos los futbolistas ahí, gente de... Yo estaba fuera del país, estaba en San José. No he nacido. Sí. Para mí. Bueno, no, no era. No me Patricia. acuerdo cómo se llamaba ese. Ah, Pero no. íbamos donde Abel también aquí a comprarnos los helados, qué rico, ¿verdad? Y Donde fruta. Gordo, con los batidos, Y los Gordo, sándwiches. Ah, bueno, pues es otro tema, o sea, también, ¿dónde se iba? Bueno, Sí, cuando si se no estaba en la se- taberna, Miguel, no vamos a poder terminar el programa hoy. El cine de tus abuelitos, de tu abuelito. el Íbamos cine. al cine, Ah, sí, al también. Margot, ¿Iban recatadas o? No, al recatado, sí. Ah, Al Sí, saladero. al sacado. Les cuento una anécdota. Sí. Yo vi mujeres en esos tiempos Ajá. ir a bailar con delantal en el cine de Es cierto, Ay, eso. sí. allí cuando se casaban había un baile. Se casaban siempre como a las 2 de la tarde porque había cine en la noche y Tenía el toquecito acá. eso es así, Ajá. ¿verdad? Del cine para que Sí, no lo sí. viéramos y entonces y estaba viva esa muchacha Ah, Betty, mi cuñada, Ay, con algo de claro, mira, que voy a Ah, sí. preguntar. preguntarle a Betty que sí, a Betty le pusieron. Corrían las bancas, me Yo contaban, yo- estaban yo- mi papá, se corrían las bancas y ahí se hacía el Bueno, baile. así, ¿no? Hasta es que vieron que se salía, como el Teatro Nacional que salía. a nosotros nos daban Dele un bajonazo. todos los domingos, mi papá. Y esos 50 cabales había que rendirlos, pero entonces iban uno al cine, compraban Ay, sí, con qué tamalín, con filtro y helado y uno viendo el película. Sí, A las 2 de la A tarde. las 2 de la tarde y se iba la película. Sí, silbaba para que volviera a poner la película. Y no faltaban los que llegaban a tirar maní, ¿verdad? Esas cámaras están ahí, era con un Así un rollo así. no, tenía Nada, un carbón. un carbón. Un carro. Es que yo a los 12 años trabajé en las que tenía mi tío. ¿Dónde Ay, se tiró? sí. Ajá. Y Donde entonces, muñeca. sí, entonces ahí daban cine de todo tipo, mi tío era Sí. Sí. por la plata que no hacía. Entonces los martes había cine y el técnico que tenía se había ido, o sea, eso de uno, era Regumes y se fue. Entonces yo había aprendido y yo entonces, le dije, papá, préstame a Marquillos porque me salve esta barra, porque si no, bueno, está bien. Y entonces, y llega mi tata y ¿cómo vamos a hacer con Como que se presentaba. con que el robo que viene? Sí. No es hombre de gallo, Ah, por Dios de madre. Se le abrió la mente. Pero los abrazos. Pero eso eran los martes. Sí, Dicen. pero se vuelven besos de abrazos. Ah, bueno, así dicen. Dicen, ¿verdad? Sí, sí, sí. Él sabe por qué decía. Entonces así yo ahí ya Y no era. recuerdo que yo veníamos todos los domingos, pero es que veníamos Así. porque cogíamos café donde el muñeca y él nos tiraba la plata y dentro de lo que nos pagaba venía un boleto, pero no lo regalaba, es que nos pagaba con boleto. Y entonces había que ir a gastarlo. Yo no lo iba a gastar un miércoles, jueves, viernes, había que ir los martes. Y todos los domingos veníamos en barrio. Sí, bueno, no, agradecerle eternamente Pero sí, por estas bellas anécdotas. para eso tiene bastantes anécdotas. Pasaríamos ratos de ratos. Marcos, Hay muchas historias. sí, y agradecerles, despedamos a los. Buenas Yo- tardes. Muchas gracias. Gracias. Teníamos